¿Están listos para descubrir las 10 cosas más asombrosas que seguramente no sabían? Prepárense para expandir sus mentes y dejarse sorprender por estos fascinantes datos. Y empecemos ahora mismo. Top 10. El desierto de Danekil en Etiopía es uno de los lugares más calientes e inhóspitos de la Tierra. El desierto de Danekil en Etiopía es un lugar fascinante conocido por sus lagos de lava. Este desierto es el lugar habitado más caliente de la Tierra, ya que experimenta temperaturas extremadamente altas durante gran parte del año. En algunos momentos, la temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius, y la temperatura media anual de alrededor de 34 grados. La región alberga una gran cantidad de actividad volcánica. Uno de los aspectos más destacados son los lagos de lava que se forman en los cráteres de los volcanes. Además, hay varios volcanes activos, fumarolas y manantiales de azufre que crean un paisaje surrealista y único. Por todo esto, parte del desierto ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pesar de esto, el desierto de Danekil es hogar de diversas culturas y tribus, como los Sefar, quienes han aprendido a adaptarse a las condiciones extremas del lugar. Top 9. La serpiente cascabel tiene cascabeles en la cola para alertar a sus depredadores. La serpiente cascabel recibe su nombre debido a los cascabeles que se encuentran en su cola. Por eso, la utiliza para advertir a otros animales de su presencia y mantenerlos alejados. Cuando una serpiente cascabel se siente amenazada o percibe la presencia de un posible depredador o intruso, agita su cola rápidamente, haciendo que los cascabeles choquen entre sí y produzcan un sonido característico, que es una advertencia audible para otros animales y una estrategia de defensa efectiva. Los animales que lo escuchan, como mamíferos o aves, pueden reconocerlo como una señal de peligro y evitar la interacción con la serpiente. Además del sonido de los cascabeles, la serpiente cascabel también utiliza su coloración y patrones de camuflaje para pasar desapercibida y evitar el contacto no deseado. Top 8. El color rosa de los flamencos no es natural. Los flamencos nacen con un plumaje blanco, pero adquieren su característico color rosa como resultado de una dieta especial. Estos elegantes pájaros adquieren su hermoso tono rosado gracias a los alimentos que consumen, los cuales están cargados de pigmentos llamados queratonoides. Cuando se alimentan de organismos acuáticos, como pequeños crustáceos, algas y otros invertebrados, los flamencos ingieren grandes cantidades de queratonoides presentes en estos alimentos. Cuanto más de este alimento consuman, más intenso y vibrante es su tono rosado. De hecho, el color rosa de los flamencos es considerado un indicador de su salud y de buena alimentación. Top 7. El aguacate es una fruta y no una verdura. El aguacate, una fruta apreciada por su textura cremosa y su sabor único, es comúnmente conocido como una verdura. Sin embargo, sorprendentemente, el aguacate es en realidad una fruta y no una verdura, perteneciendo a la misma familia que la canela y el laurel. Al utilizarse en guacamole, salsas, ensaladas, sándwiches y muchas otras recetas saladas que le dan una gran versatilidad culinaria, lo asociamos comúnmente con una verdura. Y la verdadera razón por la que es una fruta, es porque su estructura se asemeja a la de otras frutas, ya que es una baya grande con una piel dura y una pulpa cremosa en su interior. Además, a nivel botánico, el aguacate se clasifica como una fruta debido a que proviene del ovario de la flor de la planta de aguacate y contiene las semillas de la planta. Top 6. La tortuga de las Galápagos tiene una edad media de 150 años. Esto la convierte en una de las especies de tortugas más longevas que existen en nuestro planeta. Estas tortugas son famosas por su tamaño considerable, llegando a pesar hasta 400 kilogramos y alcanzando una longitud de caparazón de más de 1 metro, lo que les da una maravillosa protección. Estas tortugas gigantes son endémicas de las Islas Galápagos, un archipiélago ubicado en el Océano Pacífico. Y han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en estas islas. Por ejemplo, su cuello largo y flexible les permite alcanzar hojas altas y llegar a fuentes de alimento inaccesibles para otras tortugas. Su longevidad es impresionante y se debe en parte a su capacidad de regeneración celular y su resistencia al envejecimiento. Además, su estilo de vida tranquilo y su dieta herbívora, basada en vegetación y frutas, contribuyen a su larga duración de vida. Top 5.
El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Esta característica distintiva lo diferencia de otras aves y lo convierte en uno de los seres vivos más ágiles y maniobrables en el aire. El vuelo hacia atrás del colibrí es posible gracias a la estructura especial de sus alas y su rápido aleteo. Sus alas son largas y estrechas, lo que les permite moverse rápidamente y generar un sustento adecuado para volar en diferentes direcciones. Además, los músculos del pecho y del hombro del colibrí son extremadamente fuertes y flexibles, lo que le permite realizar movimientos rápidos y precisos en el aire. Top 4. El pintor Vincent van Gogh solo vendió un cuadro durante su vida. Vincent van Gogh, uno de los pintores más reconocidos de la historia del arte. Sin embargo, es sorprendente saber que durante su vida solo logró vender un cuadro. A pesar de ser considerado hoy en día como uno de los grandes maestros del arte, Van Gogh enfrentó numerosas dificultades económicas y reconocimiento limitado durante su existencia. Solo vendió uno llamado El Viñedo Rojo en el año 1890. A pesar de la falta de reconocimiento y éxito comercial en vida, el trabajo de Van Gogh ha alcanzado un estatus icónico y de gran valor en la actualidad, siendo reconocido como uno de los artistas más influyentes de la historia. Top 3. El fruto de la planta del café crece en forma de una cereza roja. La cereza del café es el resultado del desarrollo de las flores de la planta del café. Después de la polinización, la flor se transforma lentamente en un pequeño fruto redondo que va cambiando de color a medida que madura. Al principio, la cereza es de un tono verde brillante, pero a medida que avanza su madurez, adquiere un intenso color rojo. En su interior, se encuentra la semilla del café, también conocida como el grano de café, que es la parte utilizada para la producción de la popular bebida. Cada una suele contener 2 granos de café, aunque existen variedades de café, como el Piberi, en las cuales solo se desarrolla un grano en lugar de 2. Top 2. El planeta Mercurio no es el más caliente del sistema solar. Contrariamente a lo que se suele creer, el planeta Mercurio no es el más caliente del sistema solar. A pesar de ser el más cercano al Sol, existe otro planeta que se lleva el título del más caliente, Venus. Sin embargo, Venus es el segundo planeta más cercano al Sol. Tiene una atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Estos gases en su atmósfera retienen el calor, y crean un efecto invernadero extremo que atrapa el calor del Sol, lo que resulta en temperaturas altísimas en su superficie. A diferencia de Mercurio, que no puede retener el calor de manera eficiente. Las temperaturas promedio en Venus oscilan alrededor de los 460 grados Celsius, lo cual es suficiente para derretir plomo. Estas temperaturas infernales superan a las de Mercurio, que varían desde los aproximadamente 430 grados Celsius en el lado diurno hasta los menos 170 grados Celsius en el lado nocturno. Top 1. La sal es el único mineral comestible para los seres humanos. Los minerales son sustancias inorgánicas que se encuentran en la naturaleza y desempeñan diversas funciones en nuestro organismo. La sal es un mineral esencial en la dieta humana y es la única sustancia mineral que es comestible para nosotros. Existen otros minerales presentes en los alimentos que comemos, pero requieren procesamiento o combinación con otras sustancias para que puedan ser digeridos, como el hierro. Por eso, decimos que la sal es el único mineral comestible en su forma pura y sin procesar, además que es esencial para nuestro organismo y se utiliza mucho en la cocina. Como curiosidad, durante muchos siglos, la sal fue utilizada como forma de pago en algunas culturas. Incluso se le atribuye a la sal el origen de la palabra salario, ya que en la antigua Roma los soldados recibían una porción de sal como parte de su pago. Vaya curiosidades hemos visto hoy. Si quieren ver más, aquí hay 2 videos que les pueden interesar.